Un cordial saludo, soy Camilo Alfonso Escobar Mora, el fundador de Legadly, una empresa que se dedica mundialmente a entrenar equipos de abogados en fundamentos jurídicos avanzados del derecho mercantil frente a la IA, frente a la inteligencia artificial, para que sean capaces de manejar cualquier asunto jurídico preventivo o correctivo relacionado con inteligencia artificial mercantil comercial. Y hoy explicaré la problematización jurídica y la solución jurídica frente a la inteligencia artificial mercantil comercial. Y no se trata del hecho de problematizar innecesariamente, es decir, antijurídicamente, culpablemente. Es decir, no se trata de la complejización, de la complicación innecesaria. Se trata es de descifrar, calificar, clasificar, detectar, decodificar jurídicamente la situación, la forma, las partes y el todo de cada caso jurídico donde exista IA mercantil y propiamente relacionado de alguna manera con la inteligencia artificial mercantil para saber frente a cada momento del caso y frente al todo del caso cómo proceden, cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes y por ende de esa manera se detectan los problemas que se deben resolver, superar, solucionar para que pueda existir y propiamente exista el ejercicio de los derechos y deberes, es decir, el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, validez jurídica, es decir, una forma de coincidencia del ser del caso, de la forma del caso, con la forma en la cual aplica el todo de lo definido mediante el todo del derecho, es decir, con la forma en la cual aplica, es decir, se debe cumplir atender el deber ser jurídico, es decir, con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a ello, a la medida de ello, según el caso. Y por eso se trata de la viabilidad jurídica, es decir, del criterio que se debe atender para que el caso sea viable, sea armónico jurídicamente, coincida jurídicamente, y por ende se trata de la viabilización jurídica, es decir, de hacer que el caso como tal, de hacer que el caso coincida con la manera en la cual los derechos y deberes se aplican y por ende se deben aplicar a la medida de ello. Y por eso se trata de conocer los criterios, las características, las condiciones, los requisitos de los derechos y deberes, es decir, los fundamentos del derecho. Y por ende, como se trata de abogado, se trata del conocimiento y ejercicio profesional del derecho, es decir, de un conocimiento jurídico profundo, claro, contundente de la forma de los derechos y deberes y de la aplicación de ello, de la aplicación por ende profesional como abogados, es decir, como profesionales del derecho, de los derechos y deberes, del ejercicio profesional de los derechos y deberes como abogados, del ejercicio de los derechos y deberes en relación con la abogacía. Y por eso se trata de tener claros los derechos y deberes, en qué consisten los derechos y deberes y por ende cómo aplican y por ende cómo se logran aplicar, cómo se logra aplicarlos, y por eso hay que problematizar jurídicamente los casos, las relaciones jurídicas en este tema vinculadas con inteligencia artificial mercantil, para saber cómo aplican los elementos del derecho, los derechos y deberes propiamente, y para lograr de alguna forma aplicarlos por parte de cada persona que existe en el caso y en definitiva por parte de cada ser humano que existe en el caso, porque cuando cada ser humano aplica los derechos y deberes, esto incluye la aplicación de la forma en la cual los derechos y deberes se aplican en relación con su persona, como persona natural, como persona física, como ser humano, en relación con las demás personas, como seres humanos y como organizaciones, es decir, como personas jurídicas, es decir, morales de los sectores público y privado, que existan en el caso y así existe el caso válido. Y a la vez, cuando se problematiza jurídicamente un caso, se conoce si existe diligencia, es decir, alguna forma de aplicación de los derechos y deberes, si en el caso se han aplicado los derechos y deberes, o si ha existido culpa, una inaplicación de los derechos y deberes y por ende, cómo se debe asumir la consecuencia de ello. Por eso los equipos de abogados entrenados por nosotros son capaces de manejar
con alto rendimiento, de manera profesional, aumentando su capacidad jurídica, los casos, los asuntos preventivos o correctivos relacionados con inteligencia artificial mercantil a su cargo. Y por eso es determinante que una vez se problematiza jurídicamente el caso a nivel preventivo, es decir, para saber cómo se cumple con el derecho, o a nivel correctivo, es decir, para saber si se ha cumplido o incumplido con el derecho en un caso anterior vinculado con IA mercantil, se debe lograr una solución jurídica, es decir, resolver los problemas que existan para lograr de alguna forma aplicar los derechos y deberes y por ende que exista de alguna forma, por ende lograr que exista el cumplimiento del derecho. Frente a lo preventivo, para que en el caso se logre el cumplimiento del derecho, es decir, exista la autorregulación válida jurídicamente, es decir, una armonía entre la forma del caso con la forma en la cual los derechos y deberes se aplican frente a él, es decir, para que exista una coincidencia del ser del caso con el deber ser jurídico, es decir, validez jurídica y por ende eficacia y seguridad jurídicas, o cuando se trata de un caso de intento de solución del conflicto que se ha causado por un incumplimiento del derecho que ha existido en un caso anterior relacionado con inteligencia artificial mercantil, si se logra aplicar los derechos y deberes en dicho caso de intento de solución del conflicto, se soluciona el conflicto porque se logra la claridad mediante la aplicación de los derechos y deberes por parte de cada quien, se logra la claridad de lo justo, es decir, se logra la decisión válida, es decir, que aclara si ha existido diligencia o culpa y cómo se debe asumir la consecuencia de ello, tanto el hecho de que si se ha actuado diligentemente, cómo se reconoce por ende válidamente, claramente, contundentemente, efectivamente la inocencia y propiamente la actitud válida de la persona involucrada con esa investigación, con ese análisis, con ese juzgamiento, con el juzgamiento, o si ha existido una culpa, cómo se debe asumir dicha culpa. Y por ende se aclara dentro de ello cómo ha existido la culpa y en general se asume, es decir, se forma la responsabilidad en relación con ello y por ende, para que esto quede claro, se asume la responsabilidad de ello, la consecuencia de la culpa, el efecto causado con la culpa, el efecto de la culpa, de la respectiva culpa. Y por ende, si en el caso se aplican los derechos y deberes, en el caso de intento de solución del conflicto, el conflicto se soluciona porque quien debe asumir la decisión la asume, la cumple, precisamente al estar aplicando y propiamente aplicar los derechos y deberes según cómo aplican, proceden en relación con su ser, y así termina el conflicto. Y por ende se trata de un caso válido, en este caso a nivel correctivo, y por eso aumentamos la capacidad jurídica de los equipos de abogados en relación con la inteligencia artificial mercantil. Y por eso nos enfocamos específicamente de manera profesional, especializada, contundente, concreta, directa en lo mercantil en relación con la inteligencia artificial. Nos enfocamos en el efecto jurídico, en el manejo válido del efecto jurídico preventivo correctivo de lo mercantil frente a la inteligencia artificial. Y por eso es un conocimiento aplicable a nivel mundial, porque los fundamentos del derecho son universales y por eso el derecho solo es uno y los derechos y deberes solo son unos. Y por eso una vez los equipos de abogados se entrenan con nosotros, son capaces de saber cómo se cumple con cada una de las normas y propiamente cómo se cumple con el derecho a nivel preventivo o correctivo frente a la inteligencia artificial y al lograr cada vez más capacidad de aplicación de los derechos y deberes para manejar los casos como abogados, simplifican la manera de atender los casos, es decir, van logrando mayor claridad en la manera de detectar y solucionar los problemas jurídicos de los casos. Muchas gracias por su atención y los invito a www.legadly.ca para que conozcan lo que hacemos y dentro de ello conozcan nuestro enfoque empresarial, nuestro servicio de entrenamiento y los contenidos de nuestro blog, mediante los cuales se perfeccionan jurídicamente sobre los derechos y deberes frente a la IA. Muchas gracias, que estén muy bien. Un fraternal saludo.